mis amigos? Sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y bien, en esta ocasión, en nuestras secciones de Derecho Migratorio y Familia, vamos a comentar sobre los últimos acontecimientos en los Estados Unidos en temas migratorios, la prohibición de nuevo para los estudiantes de esta nación. Pero además vamos a conocer aspectos relevantes de la ley de trata de personas en torno a los últimos lamentables acontecimientos en el país. Y en la entrevista central conversaremos con la doctora Sagrario Félix de Cochón. Ella es directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Así que no se pierdan el contenido de Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Continuando con Ensayo Jurídico y damos una miradita a los acontecimientos más relevantes en esta recién finalizada semana. Sin dudas que el auge del COVID-19 en el país, el irrespeto, sobre todo en el transporte público. Ahí tenemos una imagen del Diario Libre. Señores, esto fue... de verdad que daba vergüenza ajena ver el irrespeto porque los choferes no están siendo educados y como no vemos ningún tipo de sanción, pues ellos comienzan a entrar personas una encima de otra y bueno, ya hasta en ocasiones personas de pie en el transporte público. Esto es muy lastimoso y de verdad que el contagio, ya vemos la cifra, como andamos, más de 1,000 personas fallecidas. Imagínense las familias con el dolor de la pérdida de su ser humano y el temor al contagio o los que ya están contagiados dentro de la misma casa, precisamente porque no hay un respeto, no una educación y las sanciones, pues no hay tiempo para eso, unas autoridades que ya se van y aquí definitivamente esto ha sido muy lamentable por sobre todo la falta de educación de algunas de nuestras personas en este sentido. En otra información también la DIDA se ha visto en la necesidad de cerrar sus puertas para las actividades presenciales porque varios de sus empleados se han contagiado del COVID. Por la vía virtual pues están dando asistencia. En otra información también vimos la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, pues otorgando de manera presencial en zonas vulnerables insumos para combatir el COVID-19. Bueno, de esta dependencia tan amplia del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pues es saludable este aporte. Lo que sí para después del 16 de agosto sería muy oportuno que continúen con la práctica para coadyuvar con el Ministerio de Salud Pública, pero que siempre esto se haga, que las instituciones puedan adquirir los insumos precisamente de la mano de la oficina principal para la compra
de estos insumos y que se van a hacer, como ha dicho el recién presidente electo Luis Abinader, por la vía y con las recomendaciones de la OMS. Esto de verdad que será muy oportuno y muy buen aporte para evitar aquellos que osen incurrir en la corrupción. Estoy hablando de las nuevas autoridades después del 16 de agosto. Transparencia, dar ejemplo realmente de que se va al Estado a servir y no a servirse del mismo, y que todo aquel que acepte una posición pues tenga la convicción de que va a ser un trabajo para la sociedad y que bueno, si lo aceptó y sabe cuánto devengará con ese salario, pues tiene que estar en disposición de reconocer que va a subsistir con esos ingresos. En otra información, vámonos inmediatamente al ámbito de la justicia tras una brevísima pausa. Familia y Migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con ensayo jurídico, estamos en el ámbito de la justicia. Vimos una información oportuna, por supuesto, de la Procuraduría General de la República, que ha estado en un silencio tan amplio en los últimos meses. Ahora, pues, divulgó que se están tomando las huellas dactilares de los internos que van a ser trasladados a la Nueva Victoria. Esto es parte de un plan de humanización que ha llevado a cabo esta entidad desde hace algún tiempo y bueno, ya están en la fase infine para hacer el traslado. Lo que sí sería oportuno conocer más sobre los parámetros que ha utilizado esta Procuraduría General de la República para la selección de los internos que van a dicho traslado, porque ustedes saben que van a una comodidad, que van a tener una oportunidad, por supuesto, de capacitación para la posible reinserción en la sociedad. Y bueno, y aunque se trata de un plan de humanización, como decíamos, pero se deben de tomar en cuenta muchos factores importantes para devolver personas a la sociedad, como cuáles, como aquellos que han cometido delitos menores, serían los primeros en la lista para ser transferidos, que se pueda observar más adelante pues la transparencia en la escogencia de estos internos para este beneficio, porque no deja de ser un gran beneficio dentro de su problemática, que están cumpliendo con una sanción por haber violentado algunas leyes, por supuesto, y haber cometido crímenes en contra de personas, que sabemos cómo anda la situación con las víctimas en el país. Entonces, reitero la importancia de que también aquí se pueda emplear un criterio oportuno para estos fines, para que los beneficiados sean personas que cuando estén devueltas en la sociedad tengan la capacidad de presentar algún aporte idóneo. Bien, en otro orden, en el ámbito de la justicia, quiero hablarle de algunas pautas sobre la ley de trata de personas, porque definitivamente durante todo el transcurrir de los años hemos visto cómo las personas se arriesgan a perder la vida, sus recursos,
a veces dejan los demás miembros de su familia o de sus familias sin techo porque lo venden, lo empeñan, lo regalan sumamente barato para pagar un dinero a un criminal que se prepara una embarcación sin las medidas correspondientes, pero ante todo lo que están violentando normas. Y realmente el precedente en el país es muy pobre sobre las personas que han sido condenadas de la trata de personas. El año pasado veíamos un reportaje amplio de uno de nuestros medios de comunicación donde solo habían conocido 10 expedientes que habían llegado a su término en torno a la trata de personas. Y hay que reconocer que tenemos una ley para estos fines, la 13703, y que contempla sanciones. Pero antes de ver algunas pinceladas sobre el contenido principal de esta norma, quiero indicarle lo que ha sucedido con esta embarcación que fue preparada desde San Francisco de Macorís, donde 12 personas eran los tripulantes, de los cuales ya las autoridades de Puerto Rico habían paralizado la búsqueda. Ya, por supuesto, por los días que han pasado, no se habla de desaparecidos, sino del rescate de los cuerpos, que de hecho ya de acuerdo a algunas publicaciones de medios de comunicación, pues habían rescatado un par de cuerpos. Esto es sumamente lastimoso ver cómo generalmente las personas se dejan engañar. En esta travesía vimos declaraciones de que ellos pagaron alrededor de $5,000 por persona. Imagínense una persona sumamente pobre reunir $5,000 cuando con $5,000 en la esquina de su pueblo puede instalar hasta un mini colmado, una, qué sé yo, qué les digo, una pequeña repostería, cualquier cosa que le pueda generar ingresos mínimos, porque veamos cómo andan las cosas en Puerto Rico después de los azotes naturales que han tenido, como fue el ciclón María, entre otras problemáticas, que el COVID-19. En Puerto Rico la situación está sumamente mala, usted no va a conseguir un empleo. El desempleo, el auge del desempleo por estos fenómenos es sumamente elevado. También imagínense, una persona irregular no va a regularizar su estatus si usted llegó de manera irregular a Puerto Rico. Entonces, es sumamente lamentable esta situación, pero quiero hacer este enfoque, como decía, de la ley 13703, porque no carecemos de una norma. Esta norma, primero, en su artículo 1, define lo que es la trata de personas y se trata, para los fines de la presente ley, de que la captación, el transporte de personas sin su consentimiento y también bajo engaño, que es lo que generalmente se da, porque en esta situación ellos dan el consentimiento porque son mayores de edad, en ocasiones pues hasta hijos menores lo han llevado, pero ¿qué pasa? Luego que otorga el consentimiento, pues bajo el engaño de que va a llegar bien, en otras ocasiones de que va a recibir la contratación de un empleo, muchos se van de que ya están contratados y que van a ganar tanto. Entonces ahí está el fraude, el engaño y el abuso de poder de estos organizadores de viajes, porque este es un negocio irregular que data desde la historia, pero hay muchas personas envueltas en esta problemática. Aquí es lo mínimo, 12 personas, $5,000 cada uno, pues ya usted haga el cálculo, pero las autoridades tienen que aplicar todo el peso de esta ley en los casos de que los organizadores, por supuesto, el chofer de la embarcación sobreviva. Hay que dar ejemplo porque no debemos permitir que se abuse de familias bajo el engaño y violentando esta norma. También hay que destacar que la propia ley 13703 sobre trata de personas establece sobre los hechos punibles, precisamente que no estamos carentes de una norma que, bueno, ¿cómo lo vamos a condenar? No, la norma precisa de 1 a 15 años de prisión y además también de 150
salarios mínimos a 250 salarios mínimos. Esto para los autores del delito del tráfico ilícito de personas. Hay que hacer un llamado, reitero, a las autoridades para que se aplique sobre todo el peso de la ley para los infractores de esta norma, pero también conminar a las nuevas autoridades, nuestro presidente electo Luis Abinader, una persona sensible, que les dé una esperanza, un mensaje a estas familias de que en nuestra República Dominicana toda persona en condiciones mentales adecuadas y que no haya infringido la ley va a tener un trabajo mínimo garantizado para evitar este tipo de tragedia en el país. Bien, con estas informaciones, pero antes quiero decirles también en el ámbito de la justicia que el pasado miércoles 29 el Poder Judicial del país dio reapertura, vamos a decir reapertura parcial dentro de lo que han sido sus fases del sistema de justicia virtual. Pero además, señores, realmente no ha habido una reapertura en los tribunales, pues fíjense. En esta fotografía, usted tiene que agendar una cita por la vía virtual o conectarse a esto, comunicarse a este número telefónico que están viendo en esta fotografía para luego presentarse al tribunal. Entonces, debemos pensar en aquellos abogados carentes de la tecnología, de los recursos para agendar la cita y entonces están atados y se van a presentar al tribunal, no le van a atender, entonces seguimos en esta problemática. Pero bueno, vamos a pausar y volvemos en el ámbito migratorio. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Continuando con ensayo jurídico y estamos en el ámbito migratorio. Y bien, nuestras autoridades han dispuesto la exigencia de la prueba PCR para todos los viajeros internacionales. Pero además, ya en el territorio dominicano también le están practicando la prueba rápida. Esto es una buena medida para evitar el contagio, lo que obviamente es necesario que se establezca un orden para que las personas no se contagien ante la aglomeración de las mismas, esperando la realización de las pruebas. Bien, en otro orden, señores, duró muy poco la buena noticia de que ya los estudiantes que estudian en Estados Unidos, en las más prestigiosas universidades de esta importante nación, tenían que abandonar el territorio estadounidense y los que estaban fuera no iban a poder entrar porque el presidente Donald Trump había suspendido la entrada de los estudiantes en virtud de que las universidades están estableciendo la cátedra por la vía digital o remota. Pero bueno, duró poco, como decía, la felicidad porque ya se pronunció la semana pasada, el viernes pasado, el presidente Donald Trump y divulgó pues de nuevo la suspensión de entrada al territorio americano de estos estudiantes y la posible deportación de los que están allá y estudian en universidades que ya han declarado su cátedra totalmente por la vía virtual. Entonces, estamos en la misma incertidumbre, las familias preocupadas porque sus hijos están estudiando en esas universidades. Ya vimos también varias demandas en los tribunales, hasta Harvard ha estado demandando al presidente
presidente Donald Trump por esta decisión, pero bueno, hay que contemplar, y lo decíamos la semana pasada, ustedes pueden buscar nuestros programas pasados en YouTube, Carmen Herrera, Ensayo Jurídico. Decíamos que los cónyuges, los parientes de estos estudiantes que de alguna forma se benefician con el visado de dependencia, otros que van a hacer visitas familiares, van a estar prohibidos por esta vía si es por el tema de los estudios. Pero bueno, las universidades que tienen alguna materia presencial van a certificarlo y con la documentación escrita necesaria, pues los cónsules amplían el arbitrio de los oficiales. Bien, otra miradita en el tema migratorio a las actividades dominicanas, la aplicación necesaria de la ley 28504, la entrada al país de los extranjeros en estos momentos de pandemia, se debe aplicar todo el peso de la ley. Hay que destacar que también por la plataforma de la Dirección General de Migración estamos realizando el depósito de los expedientes para luego por la vía presencial con cita previa presentarnos ante dicha Dirección General de Migración. Y bien, continuando con las informaciones, vamos a ir a una pausa, pero antes les aviso de la entrevista que vamos a tener por Zoom y para ello pues conversamos con la doctora Sagrario Félix de Cochón, quien es directora del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad UNIBE. Universidad Iberoamericana. La doctora Félix de Cochón tiene un máster en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París, también tiene una especialización en Derecho Internacional privado desde la Academia Internacional de Derechos Internacionales de La Haya y Holanda, también un máster en Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo. También se especializó en propiedad intelectual y también en Derechos Humanos, máster en Derechos Humanos. Así que vamos a aprovechar esta importante entrevista donde la doctora nos presenta todas sus consideraciones sobre lo que ha sido la justicia virtual en el país, tras una breve pausa. El deterioro de su pasaporte visado. Se inician una serie de investigaciones al momento de su próxima aplicación para visa de no inmigrante ante tales circunstancias. Usted deberá demostrar a las autoridades del Consulado General de los Estados Unidos las causales de este deterioro de su pasaporte visado, pero además estar presto a una entrevista presencial en la cual usted deberá presentar la solvencia económica y la solvencia moral que determinan su elegibilidad para su próxima visa de no inmigrante. Asesórate. Continuando con Ensayo Jurídico, y nos place en esta entrega dar la bienvenida a la doctora Sagrario Félix de Cochón. La doctora es directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, pero además es catedrática en la propia universidad y es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Pero además ejerce su profesión de derecho. Definitivamente estamos frente a una mujer muy proactiva. Bienvenida, doctora Félix, a Ensayo Jurídico. Hola, muy buenos días, doctora Herrera. Pues gracias por invitarnos y definitivamente
hacer las sinergias dentro de la comunidad académica y la comunidad jurídica es parte de nuestro propósito desde nuestra formación como profesora, como directora de una escuela de leyes. Muchísimo gusto de recibir su invitación. Gracias. Fíjese, antes de ir al contexto que el tema, y agradecemos que haya comparecido a este conversatorio, el tema que nos ocupa precisamente es la capacitación por la vía virtual o la virtualidad, como se ha puesto de moda en estos tiempos de COVID-19. Pero quisiera que antes de que entremos precisamente en ese contexto, nos comente de manera breve las funciones de esa dirección que tiene el privilegio de dirigir dentro de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Bueno, dentro de UNIBE soy la directora, hay un decano, ¿verdad? Que es la parte más alta dentro de la estructura administrativa de nuestra escuela. Nuestra facultad ahora mismo está centrada en los programas de grado y algunas maestrías que estamos supervisando. Entre esas maestrías está Derecho Constitucional, ahora va a relanzarse, Derecho Inmobiliario y el Derecho Tributario y Fiscal. Nuestros estudiantes tienen un plan activo, atractivo y hacen muchas actividades cocurriculares, entre las que están una asistencia legal gratuita, un poco conocida en el mercado, llamada Lex Unive, de asistencia legal gratuita desde la academia, pues las competencias de nuestros estudiantes, donde gracias a Dios nuestros estudiantes han creado inclusive competencias locales, participan a nivel internacional, donde además tenemos un pensum que apenas tiene un año, justo en junio cumplió un año de reactivación. Entendemos que con el COVID habrá que seguir trabajando eso, pero se creó un pensum flexible de tal manera que la academia esté cerca de lo que está pasando en la calle, pero no solo en la calle, sino a nivel nacional e internacional. Nosotros queremos formar abogados globales y en ese sentido luego más adelante podría dar algunos detalles. Lo de nosotros es estar en movimiento conforme a la ola jurídica y conforme a las necesidades laborales que cada día hay. Y además, como le decía hace un momentito, a esos estudiantes que cada día son más inquietos y que tienen más preparación. Así es, que nos demanda esa competitividad, porque, por ejemplo, ya nosotros en el nivel de grado que estamos, vivimos capacitándonos precisamente porque la demanda de la clientela y la capacitación en estos tiempos, precisamente como nos comentaba, de globalización, ameritan que seamos pues tan proactivos para vivir en esa actualidad. Y bien, precisamente ante una carga de la carrera, sobre todo en la base de grado, que definitivamente la vía presencial siempre ha sido, vamos a decir, la vía directa por excelencia. Y en estos tiempos de la pandemia del COVID-19 que nos hemos visto combinado, quizás las universidades o algunas instituciones que no estaban adecuada para la formación por la vía virtual han tenido que implementarla paulatinamente. ¿Cuál ha sido la experiencia de UNIBE por la capacitación por la vía virtual, sobre todo después de marzo, que hemos estado en este semi-confinamiento ya? Bueno, la academia lo primero que hizo nuestra universidad fue adecuar y protocolizar todo lo que iba a pasar. Terminamos ese semestre que había comenzado en marzo. Bueno, nuestros semestres son de 4 meses, son un poco intensivos. Eso es bueno ponerlo en contexto, quiere decir que cada año hay 3 semestres. Semestres quiere decir 6, pero en el caso de nosotros, por carga, son 4 meses. Entonces, el primer semestre debía terminar en abril. Nos topamos en marzo con este tema. Se hace rápidamente una estructura, los departamentos del lugar, con el concurso, evidentemente, de las direcciones de escuela y los docentes. Se creó una estructura para terminar el semestre con unas plantillas, todo se organizó, todo se programó y los estudiantes sabían qué, cómo y cuándo iban a hacer las clases. Entonces se programó clases sincrónicas y asincrónicas. Entonces una semana de clases con el profesor vía Zoom o vía una plataforma que tenemos que es el Blackboard y los estudiantes dándole seguimiento a eso, actividades, exámenes y todo. Pudiera decirle que algo que fue abrupto, que algo que fue inesperado, terminó muy bien. Hemos logrado, y déjeme decirle algo, nuestros profesores no eran los más tecnológicos,
aunque tuvieran las tecnologías, eran un poco reacios. El abogado tradicional... Mire, doctora, ese punto es sumamente importante y hay que detenerse ahí, porque precisamente, y sobre todo los profesionales acostumbrados a tener los asistentes y todo, que uno vive, ven, ayúdame con esto, hazme esto. Sin embargo, en este tiempo, pues, hemos tenido que hacer esfuerzo, y esa es una parte importante que hay que destacar para que los que no lo han hecho sepan que sí se puede y que solo es un poco de dedicación en medio de las circunstancias, pero que además esta herramienta nos va a fortalecer y nos va a acompañar siempre y será mucho más efectivo. Continúe. Pues sí, para nosotros fue primero un choque. Hubo algunas personas, unos pocos, cierta animadversión y cómo va a ser y no se va a poder, pero bueno, tuvimos el concurso de nuestros estudiantes. Yo creo que los más entusiastas primero fueron los estudiantes. Consiguieron que no se trasladaban, consiguieron que no había tapón, consiguieron inclusive dentro de esa flexibilidad estar más cercanos a los profesores. No quiero decirle que todo fue pues rosas, no, también hubo sus espinas. Pero en el curso de esto terminamos el semestre y bien. Hasta los procesos de revisión que tenemos implementados se comenzaron a hacer virtuales. Es decir, el estudiante que tenía alguna queja con su nota final podía verlo. La plataforma bien utilizada corrige. Quiere decir que ese trabajo manual que se hacía previamente, si usted estructura bien su plan de trabajo y sus evaluaciones y actividades, la plataforma le corrige. De tal manera, no le voy a decir que el 100% ha tenido todo el éxito, pero esto es como dicen algunos grupos, esto es un día a la vez. Pero creo que programar, creo que prever cosas que pudieran pasar, hicieron que este semestre, que es el segundo en la virtualidad que estamos dando ahora, vaya en riel. Digamos que al principio había muchas quejas, se crearon profesores tutores para ayudar a los demás en crear sus actividades, en ayudar en las evaluaciones, en que todo lo que se iba a dar de la clase estuviera. Entonces, los resultados en general han sido bastante positivos, pero reitero, no ha sido solo la Escuela de Derecho, sino que la academia abrazó la idea y dijo, esto es lo que hay, vamos a buscar los especialistas, vamos a ver los profesores que tengan más destreza y esos van a ayudar y acompañar. Por supuesto, una formación continua. Debo decirle que todos los días hay un webinar relacionado a docencia, hasta manejo de estrés para estudiantes, para profesores, porque de verdad también debo decirle que no es que la carga sea bajado, aminorado, sino que la carga está pesada hasta que eso tome el riel que debe tener. Exacto. Y como no sabemos qué va a pasar, pues seguimos trabajando en ello. Y podría surgir en medio de ya esta experiencia, quizás más adelante, alguna revisión para algunas carreras que puedan establecerse en la vía 100% online o remota. No, ya para la universidad eso es un reto, porque haberlo hecho, evidentemente no de manera voluntaria. UNIBE, bueno, hace años que UNIBE promovió carreras que usted pudiera estar en Australia y hacerla en UNIBE, por ejemplo, pero eso había quedado un poco en un proyecto. Ahora se está trabajando porque si es funcional, quizás con estudiantes aquí en estos niveles y todo eso pudiera ser más allá. Creo que para el año que viene eso se va a pensar y se va a replantear en el entendido de que pudiéramos y debemos volver a la presencialidad, pero que van a haber opciones. De repente quizá habrá un estudiante presencial y usted va a decidir semipresencial o asincrónico completamente. Exacto. Llevar sus materias y su carrera por ahí. Eso está en proyecto, pero recordando siempre que nosotros estamos supeditados al Ministerio de Educación Superior. Claro, y recordar además que la formación virtual también está contemplada y supervisada por el Ministerio. Quiere decir que UNIBE no se puede inventar reglas más allá de las que prevé el Ministerio. Podemos crear cosas, pero hay una supervisión porque todo está basado en la calidad, en lograr las competencias que los estudiantes requieren y que nosotros estamos obligados a ofrecer. Y además, yo creo que todas estas circunstancias para la cual ninguno estábamos preparados, el mundo no estaba preparado para esta pandemia, pero habrá un antes y un después del COVID-19 y esto mismo podría promover el estudio de posibles cambios a nivel ya de la MESI y esto para que toda la ciudadanía pues tenga más oportunidades de capacitación, porque por ejemplo algunas carreras que no requieren ningún tipo de práctica presencial, quizás evaluada precisamente por el ministerio, como nos decía,
podrían acogerla para de esta forma más ciudadanos y ciudadanas puedan beneficiarse de la capacitación al respecto? Bueno, UNIBE hizo, y esto le comento, UNIBE hizo un levantamiento, entonces hubo un estudio y los estudiantes siguen teniendo evidentemente los de derecho y muchos otros el deseo de la presencialidad por las prácticas en los tribunales que definitivamente dan las destrezas, Claro. pero recordemos que hay tribunales, por ejemplo, podemos ver las sesiones del Tribunal Constitucional, las podemos ver virtuales, entonces ahí se va haciendo una formación. Yo entiendo que sí, yo entiendo que como usted dice, todos tenemos que adecuarnos y hay que dejar de pensar como lo tradicional y quizá aquí yo estoy dando un mensaje a nuestros colegas abogados. Sí. Habrá gente que se va a quedar en el camino, evidentemente, porque no todo el mundo lo hará, pero todos tenemos, como usted bien lo explicó hace un momentico, me pareció muy bien, además hay que dejarse ayudar y además los cambios siempre traen como un deseo, yo no quiero cambiar, yo estoy cómodo así, ¿por qué me están perjudicando? Pero señores, esto nadie lo quiso, esto rebasa nuestras capacidades y lo único que tenemos que hacer es caminar por ahí. Ahora, le voy a comentar algo, es un esfuerzo que no debe ser solo de la academia. Claro. Tenemos que tener todos los sectores. Le voy a confesar, y esto es mi parte privada, abogada de ejercicio, tenemos muchas instituciones que son virtuales, pero hay procesos que usted tiene que ir, pero por favor, como comprar unos sellos, doctora, comprar unos sellos en una institución para un proceso que es virtual. ¿Usted me puede explicar? Entonces, la academia ayuda en su parte y nosotros vamos a estar dando además formación, quiero decirle, y lo vi hace un momentito, nosotros hacemos cursos de 4 horas, de 8 horas, y, talleres y esas cosas, que es para formar. También nos ofrecemos para ayudar al Colegio de Abogados, a la Suprema Corte, a las entidades que tienen que ver, para nosotros ayudar en la formación y quizás el temor. Usted sabe, doctora, que todavía hay abogados que no manejan un celular. Bueno, eso se lo tengo aquí en la segunda parte. Bueno. Para terminar esta preguntita, bueno, ya hablamos de que sí podría ser la vía presencial en algunas materias. La capacitación, ¿cómo andamos con la capacitación a nivel? Hemos visto que realmente UNIBE tiene un nivel muy idóneo de la capacitación, de la competencia internacional, precisamente en los posgrados y en los másteres. El tema de la doble titulación para las maestrías y eso, algún programa especial que obviamente por estas circunstancias se haya visto en suspensión o esto ha seguido en la misma línea de los grados ordinarios por la vía virtual. Nosotros tenemos unos convenios y ahora justamente esta semana se firmó uno con una universidad de la India, que tienen todos estos sistemas, ya ellos navegan en estas áreas que para nosotros hoy son oscuras o fueron oscuras, pero que ya eran muy claras en otras universidades de Estados Unidos, de la misma India. Entonces nosotros estamos promoviendo eso. Nosotros tenemos que es el único en el país y es bastante relevante, que es la doble titulación con St. John University. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que en lo que yo estoy haciendo mi grado en UNIBE, salgo 10 meses a Estados Unidos, a Nueva York en particular, me voy a la universidad que está en el nivel 10 de los Estados Unidos y estudio un máster, tomo unas materias que me las van a convalidar con unas electivas en la República Dominicana, termino las que me faltan y cuando me gradúo me dan los 2 títulos. Me dan la licenciatura de UNIBE y me dan el LLM o el máster en Derecho Transnacional de esta famosísima universidad. ¿Qué es lo bueno de esto? No es solo los 2 títulos, es que el estudiante futuro egresado va a tener formación en los 2 sistemas más importantes de derecho en el mundo, en el Common Law y en el Civil Law, que es el de nosotros. Y eso le da esa visión global que nosotros andamos buscando y que necesitamos tanto cuando tenemos un cliente extranjero, un cliente que ha vivido en más de un país o tiene inversiones en más de un país. Se necesita eso. Yo tengo que saber cómo hago el contrato conforme a mi contexto y cómo hago un contrato o interpreto un contrato hecho en Nueva York. Y eso para nosotros es relevante. ¿Sin retrasar el orden del pensum local? Quizás tiene tal vez 6 meses, pero siempre le explico a los estudiantes que esos son los 6 meses quizás entre lo que dura la graduación. Okay, o sea, yo termino y no me gradúo mañana, tengo que esperar a que haya una graduación. En la práctica no hay atraso y conforme nos explican nuestros estudiantes, nos lo vemos en un contexto. Recuérdese que en el sistema americano yo estudio 3 años como de una base y después que entro a la carrera. Entonces el abogado de Estados Unidos probablemente tenga 7 u 8 años de estudio y después entra al máster. Entonces nuestro estudiante quizá con un 3er año de derecho está estudiando, y eso fue una experiencia que nos contaron, está estudiando con alguien de Angola,
de Nigeria, de Rusia en un nivel de máster. Entonces, pasar esos niveles, aprobar esas asignaturas donde el profesor ni me conoce ni me va a ayudar, sino que yo tengo que pasarla, quiere decir que tengo que tener una buena base y que es un reto, y lo han logrado. Para nosotros, de verdad, que nos llena de muchísimo orgullo, y tenemos convenios más recientes con FIU, que ya hay otras carreras que tienen doble titulación, todavía estamos navegando eso para formación continua. La idea es que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de hacer un semestre en el extranjero, de interiorizar esos créditos que pudieran pasar a universidades extranjeras y de seguir esa formación. Como les reitero, hacemos esporádicamente, tenemos congresos, tenemos conferencias, videoconferencias, para acercar esa realidad del derecho, del estudio legal en el extranjero a nivel global. En propiedad intelectual pudiéramos hablar, en derecho médico. O sea, nosotros estamos formando en las áreas que vemos impacto, en Sport Law, y una serie de novedades, derecho aeronáutico, conforme a normas que están vigentes fuera y que además aquí tienen, digamos, una cierta especialización. Y ahora, no le comenté hace un momento, nuestro nuevo pensum tiene 3 concentraciones, que son derecho humano, derecho administrativo y derecho corporativo. Entonces el estudiante sale con su certificación ahí de que es un experto en corporativo, de que es un experto en administrativo, o que el tema de los derechos humanos, que en el caso mío particular, digamos, es un buque insignia personal, que en derechos humanos es una persona que puede trabajar en una ONG, en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Qué bueno, ¿no? Y esto sin duda nos certifica que estamos viendo profesionales de carrera y no así a la carrera. Y además los profesionales de ahora, me da muchísimo gusto ver cómo podemos interactuar, cómo podemos establecer un diálogo, un tema de importancia precisamente en estas herramientas que nos han motivado a todos a ser más competitivos. Tenemos que ir, doctora Sagrario Félix, a una brevísima pausa, pero al retorno quiero que conversemos de lo que ha sido la justicia, el sistema de la justicia virtual en la República Dominicana, implementado por nuestro Consejo del Poder Judicial, tras la pausa. Muy bien. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Bien, de vuelta con Ensayo Jurídico y estamos conversando con la doctora Sagrario Félix. Ella es directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Y bien, doctora, antes de la pausa, pues conversábamos sobre los avances en capacitación de los nuevos profesionales en las diversas ramas de tanto de la Universidad UNIBE, de esta competencia internacional que ha sido tan oportuna, y yo le preguntaba y le dejaba en la palestra el tema de lo que hemos vivido recientemente y estamos inmersos en lo que es la justicia virtual que ha sido implementada por el Consejo del Poder Judicial. Hemos visto, nosotros particularmente, vamos a decir que con aciertos y desaciertos, porque hemos realizado varias gestiones como verificación de estatus,
programación de audiencia. Finalmente hemos tenido resultados precisamente entre el pasado jueves y viernes muy oportuno de la respuesta ya de fijaciones de varias audiencias. Y esto que sin duda ha sido un avance importante en medio de la pandemia. Pero además hemos visto una resistencia muy amplia de muchos profesionales del derecho y quiero que con su experiencia también como consultora legal de su firma jurídica privada, ¿no? De Félix y Cochón, nos comente su opinión al respecto sobre este sistema de justicia virtual. La academia va por un lado y la práctica privada va por el otro, con algunos, como usted dice, aciertos y desaciertos. Es todo un tema. Y no quiero yo pecar de ser una crítica acerba por quizá un problema que tengo en cuanto a un esfuerzo que se está haciendo. Nosotros la semana pasada hubo una reunión desde el Consejo y la Suprema Corte para explicar la virtualidad de los procesos. Evidentemente es difícil, es muy difícil, porque no todos los abogados, y se lo hablaba ahorita con los profesores, y se lo hablaba con los estudiantes, que serán los abogados. O sea, hay personas que todavía van a una oficina a que alguien les redacte a computadora un acto. Imagínese usted, si usted le está pidiendo a esa persona que esté en sintonía con lo que estamos hablando. Lamentablemente, no sabemos el tiempo que esto va a durar. Yo pienso que alguna gente se quedará en el camino, tristemente, porque no van a poder adecuarse, pero sí sé que se están haciendo unos esfuerzos y unas colaboraciones y una formación con entidades. En ese momento todas las academias se pusieron pues a disposición de ayudar en los procesos, de formar webinars y formar formaciones cortas para que la gente entienda. Creo que hay pasos todavía que se deben dar. Yo creo que los temas de las fijaciones y eso, yo creo que hay unos temas, porque es complicado, por ejemplo, en un divorcio, que sea en la corte. No entiendo las consideraciones, no quiero por eso pecar de criticar lo que no conozco, pero un divorcio que voy a hacer en una sala de familia, tengo que depositar en la corte que está aquí en la feria. No lo entiendo mucho, para serle honesta, no lo entiendo mucho, pero tiene quizás que ver con la logística. La gran verdad es que le decía, voy a depositar algo y voy a comprar unos sellos y tengo que hacer una cita en la DGI. Pero yo pago los impuestos digitales, lo pago virtual. Entonces, ¿por qué un sello? No debo presentar un recibo. Entonces, estamos manejando presencialidad, virtualidad de una manera un poco extraña. ONAPI, por ejemplo, tiene algunos procesos que son virtuales, que lo veo muy bien y lo hacían de antes, pero hay otros que usted tiene que mandar a recoger. Entonces, usted tiene en la Cámara de Comercio algunas cosas que son presenciales y otras que no. Entonces, creo que todos estamos en el camino. La gran suerte será que la vacuna aparezca rápido, que esto dure lo menos que sea posible, pero si no, tenemos que pensar, como le hablaba hace un momento, tenemos que pensar con agilidad. O sea, hay cosas, pienso honestamente, y en ese sentido me puse el sombrerito más pequeño de abogada practicante. Pienso que muchas cosas se pudieran arreglar y agilizar de otra manera, pero creo que la intención sí es buena. Los procesos, usted sabe que hay toda una discusión sobre el derecho y acceso a la justicia. Eso yo creo que es un reto, hasta dónde se están violando derechos, el tema de los testigos, ahí hay como que todo un tema que yo creo que va a quedar en una bruma, me parece a mí. Y pudiera ser que sí, que hayan aristas a resolver y a criticar en ese sentido. Sí, definitivamente, y precisamente ayer nosotros tuvimos un webinar con algunos abogados del país y cada quien con una opinión y con una experiencia distinta, porque precisamente por una parte ha habido muchísima resistencia de esos abogados que carecen de las herramientas hasta del propio internet y la computadora para hacer el sistema. Claro, no podemos pensar en aquellos que nunca se van a poner en la línea, pero sí yo considero que este sistema debe dejarse establecido para que sea de manera opcional y precisamente como usted nos planteaba, no podemos estar comprando impuestos por un lado y por otro lado comprándolo presencial y por otro lado instrumentando un expediente digital que como quiera nos va a permitir una salida de la firma. Lo que uno quisiera es precisamente evitarse ese traslado, vamos a tener más tiempo, menos coste de un proceso. Entonces, en sentido general ha sido oportuno, pero no así la imposición y además lo largo
de la problemática, al propio nivel de la pandemia. Claro, hay que cuidarse porque la vida está en riesgo, pero yo siempre dije que si el sistema se está haciendo en base a una resolución que no necesitamos, una jurisprudencia, no tenemos precisamente una jurisprudencia de una alta corte, de la propia el Tribunal Constitucional nuestro, ni de la propia Suprema sobre la justicia virtual. No la tenemos. Ya yo he hecho 3 programas amplios con abogados de diferentes etapas, precisamente hurgando para ilustrarnos de que si estamos equivocados, si tenemos jurisprudencia. Y todos coinciden en que no tenemos una jurisprudencia legal para ello. Por tanto, las recomendaciones han sido que se establezca de manera paulatina, pero no así de una imposición. Pero además, doctora Félix, yo en principio, verificando, hice los cursos, los webinars y todo esto, y además de los procesos que hemos hecho por la vía virtual, porque sí me he beneficiado en parte. Se debió establecer un personal muy mínimo para no cerrar los tribunales en su totalidad en materia civil y de familia. Pero en ese sentido no se hizo absolutamente nada. Nosotros pues estamos confiados en lo que se ha anunciado, que ya en los próximos días y para cuando esta entrevista esté al aire ya los tribunales van a estar abiertos, Dios mediante. Pero una última cosa antes de concluir realmente. En cada situación y problemática siempre vemos y estamos acostumbrados a recomendaciones de modificación de leyes y demás, a lo que nosotros en algunos casos siempre hemos dicho que si tenemos leyes vigentes, ¿por qué no abocarnos al cumplimiento de la misma y no crear más leyes al respecto? Pero esta problemática de la pandemia nos dejará las ventanas abiertas para pensar quizás en alguna modificación, algunas normas para que no nos veamos ante quizás un poco de incertidumbre, porque ya tenemos precedentes internacionales. Vimos que Colombia y España han emanado 2 decisiones suspendiendo procesos virtuales. ¿Consideras que tendríamos que abocarnos a una revisión para someter algún proyecto de ley para establecer la virtualidad y no dejarla en manos de resoluciones nada más del Consejo del Poder Judicial? Bueno, yo lo que creo es que la segunda parte de esta historia serán las apelaciones. O sea, la alegada violación, usted sabe que se apela. Sí. Pero ahora en el sentido de si no tengo un marco legal firme, robusto, entonces si salgo perjudicada en el proceso apelaré. Habrá que ver la entereza de los jueces en una apelación de este tipo, considerar los fundamentos. Sí. Algunos juristas, expertos constitucionales están hablando de ello, algunos otros expertos también comentan, pero yo sí creo que la segunda parte que vendrá es esta. No sé cuánto nos va a durar este proceso, pero sí creo, sí, sinceramente, creo como usted que debió haber un personal mínimo recibiendo. Usted me dirá, bueno, es que nos dicen, bueno, pero que son 80 audiencias por día. Sí, pero 80 audiencias nunca fue bueno. Claro. Pero bueno, que haya la mitad de eso y que además, acordémonos que los jueces siguen estando vigentes. Quizá ese juez sustituto, etcétera, etcétera, pudiera estar trabajando los fallos, pero una asistencia mínima y sí priorizar. Creo que sí hay casos que ameritan una presencialidad con todas las disposiciones. Uno va a la peluquería, uno va al banco, uno va al supermercado, uno va al tema de los impuestos, vamos a los impuestos. Entonces sí me parece, y en eso sí es una crítica sana en su mejor contexto, de que sí algunas instancias tenían que tener una presencialidad mínima, pero una presencialidad. Hay que seguir garantizando la justicia, protegiendo vidas, pero garantizando la justicia. Entonces sí, estoy haciendo una, entre comillas, de alguien que decía, si el Poder Ejecutivo trabaja, si el Poder Legislativo trabaja, el Poder Judicial, ¿por qué no tiene esa misma respuesta? Evidentemente, siempre siguiendo no solo los protocolos locales, sino los protocolos internacionales. Y quizá eso a modo de recomendación, pero en este caso no soy parte del sistema judicial y simplemente en este caso me puse aquí como usuaria de los servicios judiciales. Así es, precisamente estamos en esa línea porque debemos de
promover la asistencia, no podemos tener una justicia pasiva y en gran parte inactiva, por no decirlo en su totalidad, porque si bien que los logros y los números que han sido muy buenos de todo el que ha accedido al sistema, ha sido amplio por las grandes oficinas privadas que tenemos en la República Dominicana, pero tenemos que pensar en aquellos que realmente no están prestos para la disposición. Sí, no, definitivamente, eso, como les decía, igual que en la vida, algunas personas se quedarán, pero sí me da siempre me llega mucho las personas que son litigantes del día a día y que esas personas también no han tenido ninguna colaboración económica y son personas que no están produciendo, y eso tenemos que verlo en la parte humana. Exactamente, sobre todo necesitamos que los jueces pues vayan dejando detrás ese juez de mármol y se humanicen un poco más para ir a tono con lo que demanda la ciudadanía en general. Doctora Rosario Félix, yo de verdad que encantadísima de este conversatorio. Queremos agradecerle todos sus comentarios para la comunidad jurídica. Y bueno, si no tiene un comentario final, pues yo sí tengo una brevísima recomendación para dejarle a toda la teleaudiencia y a usted. Bueno, que sigamos persistiendo, que nos cuidemos y que definitivamente hay que ser esperanzador, y yo entiendo que esto pronto pasará. Esperemos todo, no nos desesperemos, manejemos el estrés y la ansiedad y bueno, confiemos también en Dios. Esto pronto pasará. Así es, en la misma línea. Acá dejamos todas las cargas, todas las problemáticas, cada semana y cada día en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de una